Muy buenas noches, estimados oyentes. Reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Hoy en esta noche queremos transmitir la lectura de un hermoso libro y bueno, que Dios nos conceda la gracia para poder continuar. Son libros, la verdad, antiguos de hombres que Dios levantó en su tiempo para la edificación de Cristo. Y este libro, creo que algunos se han familiarizado, se llama ¿Qué pasó con la adoración? Y más abajo dice, en la portada dice, un llamado a ser verdaderos adoradores. Este libro fue escrito por A.W. Tozer. Para los que no conocen quién era A.W. Tozer, pues él nació en 1897, fue llamado directamente un profeta del siglo XX. De sus 44 años de servicio al Señor, 31 años pastoreó la Iglesia Alianza del Sur en Chicago, Estados Unidos, y tuvo un fructífero ministerio. Fue reconocido por la comunidad como un gran siervo de Dios. Dirigió la revista Alliance Life, donde escribió muchos artículos que llamaban a la Iglesia a la reflexión y a revisar su relación con Dios. Su legado al cristianismo son más de 40 libros que escribió a W. Tozer y partió pues a la patria celestial en el año de 1963. Su tumba en Akron, Ohio, tiene un sencillo epitafio que dice A.W. Tozer, hombre de Dios. Y bueno, vamos a dar la introducción respectiva a este libro precioso, pues y quiero que eh, empecemos, ¿no? Antes, obviamente, de la muerte de A.W. Tozer en el año de 1963, él expresó su opinión según la cual la adoración aceptable a Dios es la corona que falta en el cristianismo evangélico. Él deseaba, obviamente, escribir un libro más, un libro sobre las actitudes necesarias en la adoración cristiana. En el año de 1962 preparó una serie de mensajes titulado La adoración, el propósito principal del hombre, que predicó obviamente desde su púlpito en la iglesia Avenue Road en Toronto, en Estados Unidos. En uno de estos mensajes le dijo obviamente a su congregación: la venida del Señor se acerca. Trato de predicar siempre con eso en mente y todo lo que escribo está permeado por esta certeza. Quiero escribir un libro más sobre el tema de la adoración a Dios. Si no logro hacerlo, no hay ningún problema porque prefiero que Jesús venga a tener la posibilidad de escribirlo. Obviamente son palabras muy profundas. Él dice, he leído que a John Wesley le preguntaron en una ocasión cómo reaccionaría si supiera que Cristo volvía esa misma noche. La respuesta de John Wesley fue instantánea y él dijo, no creo que cambiaría ninguno de mis planes. Hace varios años los audios que contenían los sermones de Tozer sobre la adoración fueron puestos a disposición de Publication Christian, es decir, las publicaciones cristianas, y estos temas que había predicado más de 20 años atrás todavía eran adecuados. Su llamado, incluso más urgente hoy de lo que lo fue en ese momento, obviamente se impactó o se vio directamente plasmado en los libros que este siervo de Dios escribió. Y hoy en esta noche tengo la gentileza de empezar con el capítulo primero de este hermoso libro, ¿Qué pasó con la adoración de A.W. Tozer? El capítulo primero, Tozer cita la cita bíblica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 del verso 15 al 22. Dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza
de tu desnudez. Dice más adelante, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La adoración en la iglesia cristiana. Las iglesias cristianas han llegado al peligroso momento que hace mucho tiempo fue predicho. Es un tiempo en el que podemos darnos todos una palmada en la espalda, felicitarnos y unirnos al alegre dicho que dice: somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Es muy cierto que casi no nos falta nada en nuestras iglesias en la actualidad, excepto lo más importante. Nos falta una ofrenda genuina y consagrada de nuestra propia vida y la adoración al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el mensaje de Apocalipsis al ángel de la iglesia en la Odisea, le es imputado este cargo de forma directa. Tú dices, en Apocalipsis 3:17 y 19 dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mi profunda lealtad y mis responsabilidades han estado y siempre estarán dirigidas hacia las iglesias que honran a Cristo, creen en la Biblia y predican fielmente el Evangelio. Hemos avanzado y estamos edificando grandes templos y congregaciones inmensas. Nos ufanamos de tener principios elevados y hablamos mucho sobre el avivamiento. Pero tengo una pregunta que no es retórica. ¿Qué ha sucedido en nuestra adoración? La respuesta de muchos es que somos ricos y no necesitamos nada. La pregunta aquí también es: ¿acaso eso no dice algo sobre la forma en la que Dios nos ha bendecido? Otra pregunta. ¿Sabía usted que el muy citado autor Jean-Paul Sartre mencionó que se había vuelto a la filosofía y a la desesperanza porque deseaba alejarse de una iglesia que le parecía secular? Sartre dirigió este comentario: no pude ver en el Dios a la moda que me enseñaron a alguien que quisiera mi alma. Yo necesitaba un creador y me presentaron a un gran hombre de negocios. Ninguno de nosotros siente la profunda preocupación que debería sobre la imagen que realmente proyectamos a la comunidad que nos rodea. Esa falta de preocupación es especialmente cierta para todos los que profesan pertenecer a Jesucristo y aun si fallan en demostrar su amor y compasión de la forma de vida. Nosotros los cristianos fundamentalistas y ortodoxos nos hemos ganado la reputación de ser unos, entre comillas podría decirles, tigres y unos grandes defensores de la verdad. Nuestras manos están llenas de callos producidos por las manoplas que utilizamos para golpear a los creyentes liberales. Pero lo que significa nuestra fe cristiana para un mundo perdido, estamos obligados a defender la verdad y a luchar por la fe cuando sea necesario. Pero hay una mejor forma de lidiar con los que son liberales en su fe y en su teología. Podemos ayudarlos mucho más si nos parecemos a Cristo que si los golpeamos metafóricamente en la cabeza con nuestros argumentos. Los liberales nos dicen que no pueden creer en la Biblia, nos dicen que no pueden creer que Jesucristo sea el unigénito Hijo de Dios. Por lo menos la mayoría de ellos son honestos al respecto, pero estoy seguro de que no vamos a lograr que doblen sus rodillas maldiciéndolos. Si somos guiados por el Espíritu de Dios y si demostramos el amor del Señor que este mundo necesita, nos volvemos santos agradables. Lo extraño y maravilloso de este asunto es que los santos que son realmente agradables y amorosos no son conscientes de su atractivo.
Los grandes santos de las eras pasadas ni siquiera sabían que lo eran. Si alguien se los hubiera dicho, no lo habrían creído. Pero los que vivían alrededor de ellos sabían que la vida de Jesús se manifestaba en estos hombres. Pienso que podemos ser parte del grupo de los santos atractivos cuando los propósitos de Dios en Cristo se vuelven claros para nosotros. Para ser parte de ese grupo tan especial, necesitamos aprender a adorar a Dios por lo que Él es. En ocasiones parece que los cristianos evangélicos nos sentimos confundidos e inseguros con respecto a la naturaleza de Dios y a sus propósitos en la creación y en la redención. Los predicadores usualmente tienen la culpa al respecto porque todavía hay predicadores y maestros que dicen que Cristo murió para que nosotros no bebiéramos ni fumáramos ni fuéramos al cine. Con razón las personas están tan confundidas. Con razón las personas también deciden volver atrás cuando se les enseña que estas cosas son la razón de la salvación. Jesús nació de una virgen, sufrió bajo el poder de Poncio Pilatos, murió en la cruz y se levantó de la tumba para transformar rebeldes en adoradores. Y ha hecho todo esto por medio de la gracia de la cual nosotros somos objeto. Quizás eso no suena muy dramático, pero es la revelación y la forma de obrar de Dios. Otro ejemplo de un pensamiento equivocado con respecto a Dios es la visión que tantas personas tienen de que Dios está dedicado a hacer obras de caridad. Estas personas piensan que Dios se asemeja a un capataz frustrado que no logra reunir suficiente ayuda. Ahora, según ellos, el Señor está junto al camino, preguntándose cuántas personas vendrán a ayudarle y empezarán a hacer la obra. Oh, queridos oyentes, si tan solo recordáramos quién es Él, quién es Jesús, quién es Dios. Creo que Dios nunca nos ha necesitado a ninguno de nosotros, ni siquiera a una sola persona, porque Él es Dios. Creo que nosotros somos los que necesitamos urgentemente de Él. Todos nosotros deberíamos estar dispuestos a trabajar incluso para el Señor, porque es un gran favor que Dios nos ha hecho. Soy de los que creen que no deberíamos preocuparnos por trabajar para Dios hasta que hayamos aprendido el significado y el deleite de adorarlo. Escúcheme bien, oyente, un adorador puede realizar la obra con calidad eterna, mientras que un obrero que no adore solo está amontonando madera, heno y hojarasca para el día en el que Dios traiga fuego sobre el mundo. Me temo que hay muchos cristianos profesantes que no quieren escuchar este tipo de afirmaciones con respecto a las, entre comillas, apretadas agendas, que obviamente ellos tienen. Pero esta es la plena verdad. Dios está tratando de llevarnos a aquello para lo cual nos creó, adorarlo y disfrutarlo eternamente. Entonces es de nuestra profunda adoración que brota la capacidad de hacer su obra. Escuché decir al presidente de una universidad que la iglesia está, entre comillas, sufriendo un ataque de inexperiencia. Cualquier persona sin preparación o entrenamiento ni profundidad espiritual puede empezar una obra religiosa y encontrar muchos seguidores que lo oyen, pagan y promueven el asunto. En algún momento se hace evidente que esa persona jamás había escuchado a Dios. Estas cosas están sucediendo a nuestro alrededor porque no somos adoradores. Cuando somos parte de los verdaderos adoradores, no perdemos nuestro tiempo en proyectos religiosos carnales o mundanos. Todos los ejemplos que encontramos en la Biblia ilustran el hecho de que la adoración, tanto devota, feliz y reverente, es la ocupación normal de los seres morales. Cada destello que podemos ver del cielo y de las criaturas que Dios creó es siempre un destello de adoración, tanto regocijo y alabanza, porque Dios es el que Él dice que es. En Apocalipsis, capítulo 4, del verso 10 al 11, el apóstol Juan nos presenta un retrato claro de los seres creados que están alrededor del trono de Dios. Juan expresa la ocupación
de los ancianos de la siguiente forma. Dicen las Escrituras: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Puedo aseverar con total certeza, con base en la autoridad de lo que nos es revelado en la palabra de Dios, que todo hombre o mujer de esta tierra que se siente aburrido o desconectado de la adoración no está preparado para el cielo. Pero casi puedo escuchar a alguien decir: ¿acaso Tozer se está alejando de la justificación por medio de la fe? ¿No nos ha enseñado siempre que somos justificados y salvos y dirigidos al cielo solamente por fe? Les aseguro que Martín Lutero nunca creyó en la justificación por medio de la fe con mayor firmeza de lo que yo creo. Creo que somos salvos al tener fe en el Hijo de Dios como Señor y Salvador. Pero en la actualidad existe una característica mortal y automática sobre la salvación que me molesta profundamente. Lo que quiero decir con característica, entre comillas, automática, es que la gente dice algo semejante a lo siguiente: inserte una moneda de la fe en la ranura, baje la palanca y tome una tarjetita de salvación, guárdela en su billetera y retírese tranquilamente. Después de eso, el hombre o la mujer pueden decir: sí, ya soy salvo. La pregunta aquí es: ¿cómo pueden tener esa certeza? Porque ellos insertaron la moneda de fe, aceptaron a Jesús y firmaron una tarjeta, ¿ellos ya son salvos? Muy bien, no hay nada intrínsecamente errado en el hecho de firmar una tarjeta. Puede ser algo útil para que sepamos quién ha tomado una decisión, pero la verdad, mi amado oyente, estimado amigo, es que venimos a Dios, a la fe y a la salvación para tener la capacidad de adorarlo. No llegamos a Dios para convertirnos en cristianos automáticos, producidos en masa, etiquetados con un sello. Dios ha provisto su salvación para que seamos hijos de Dios, fervorosos, individuos que amemos a Dios con todo nuestro corazón y lo adoremos en la belleza de la santidad. Eso no significa que todos debemos adorar de la misma forma. No es eso a lo que me refiero. El Espíritu Santo no opera por medio de las ideas o las fórmulas preconcebidas de alguien. Pero sé que cuando el Espíritu Santo viene entre nosotros con su unción, nos volvemos un pueblo adorador. A algunas personas les puede parecer difícil aceptar esto, pero cuando estamos realmente adorando y reverenciando al Dios de toda la gracia, todo amor, toda misericordia y toda verdad, es imposible que nos quedemos en silencio para poder agradar a otras personas. Recuerdo la descripción que hace Lucas de la multitud que había el primer domingo de Ramos. Y dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, y eso está en Lucas 19, del verso 37 al 40, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó, dice, a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Quisiera compartir dos cosas al respecto. Primero, que yo no creo que sea necesariamente cierto que estemos adorando a Dios cuando hacemos mucho ruido, pero frecuentemente la adoración es audible. Cuando Jesús vino a Jerusalén y se presentó como el Mesías, hubo una gran multitud y un gran alboroto. Sin lugar a dudas, muchos de los que se unieron a los cantos y a la alabanza nunca habían podido entonar las melodías de la forma correcta. Cuando hay un grupo, escúcheme bien, oyente, de personas que cantan en un lugar
con toda seguridad algunos no estarán afinados, no tendrán buenas voces, pero lo que vale la pena notar sobre la adoración de esta escena es que eran alabanzas de todo un grupo unido a Dios. En segundo lugar, me gustaría advertirles a los que son cultos, callados, autocontrolados, reposados y sofisticados que si se sienten apenados en la iglesia, cuando un feliz cristiano dice amén, gloria a Dios, alza sus manos, salta, muy probablemente necesitan iluminación espiritual. Los santos de Dios que están en el cuerpo de Cristo usualmente han sido bulliciosos. Espero que usted haya tenido la oportunidad de leer algunos de los devocionales que nos dejaron ciertos amados santos que vivieron en el pasado, como Lady Julian, John Wesley, Martin Lloyd-Jones y entre otros hombres de Dios. Lady Julian, quien vivió hace más de 600 años, ella escribió que un día había estado pensando sobre cuán grande y sublime era Jesús, y cómo a pesar de eso, Jesús satisface los deseos más humildes de nuestro corazón. Esa meditación la bendijo tanto que no pudo controlarse y exclamó un potente grito de alabanza a Dios en latín. Traducido al inglés, la exclamación sería: pues bien, gloria a Dios. Pues bien, gloria a Dios. Ahora bien, mi querido oyente, si eso lo incomoda, probablemente sea porque usted no conoce el tipo de bendiciones y deleite que el Espíritu Santo quiere concederles a los santos que adoran a Dios. La pregunta es, ¿notó lo que Lucas escribió sobre los fariseos y la petición que le hicieron a Jesús para que les llamara la atención a sus discípulos por alabar a Dios en voz alta? Sus normas rituales probablemente les permitían susurrar las palabras gloria a Dios, pero les incomodaba mucho escuchar que alguien les dijera en voz alta: Jesús les dijo, escúcheme bien, ellos están buscando lo correcto. Dios mi Padre y yo y el Espíritu Santo debemos ser adorados. Si los hombres y las mujeres no nos adoran, las mismas rocas me darán alabanza, parafraseando Lucas capítulo 19 del verso 37, el verso 40 directamente. Ahora, estos fariseos religiosos, también vestidos y sobrios, habrían caído muertos en medio de una compostura si hubiesen escuchado que una roca, una piedra, le daba alabanzas al Señor. Pues bien, contamos con iglesias, estimados oyentes, inmensas, hermosos santuarios, y nos unimos al coro que dice: no tenemos necesidad de nada, pero hay claros indicios de que sí necesitamos adoradores. Tenemos multitud de hombres que están dispuestos a ser parte de las juntas de liderazgo de una iglesia, pero no tienen el deseo de experimentar el gozo y el fervor espiritual, y que jamás asisten a las reuniones de oración de la iglesia. Esos son los hombres que usualmente toman las decisiones sobre el presupuesto, los gastos de la iglesia y los adornos que debe tener el nuevo templo que se va a construir. Son los hombres que manejan la iglesia, pero es imposible hacerlos asistir a las reuniones de oración porque no son adoradores. Quizás a usted no le parece que ese sea un asunto importante, pero a mi modo de ver las cosas, precisamente esa forma de pensar lo convierte a usted en un miembro de ese grupo. Me parece que siempre ha sido una terrible incongruencia que los hombres que no oran y no adoran sean los que realmente dirigen muchas de las iglesias y en últimas determinen la dirección que éstas tomarán. Es algo que se aplica claramente a muchas de nuestras situaciones y tal vez sea porque es necesario admitir que en muchas buenas iglesias hemos permitido que sean las mujeres las que oren y los hombres los que tomen las decisiones. Puesto que somos verdaderos adoradores, pasamos una gran cantidad de tiempo en la iglesia dando vueltas innecesarias, haciendo muchas actividades y mucho ruido, pero sin dirigirnos a ningún lugar. Oh hermanos o hermanas, Dios nos llama a adorar, pero en muchas ocasiones estamos dedicados al entretenimiento en escena, en una obra de teatro de muy mala calidad.
Ese es el punto en el que estamos en muchas iglesias evangélicas. Y no me incomoda decirles que la mayoría de las personas a las cuales decimos que estamos tratando de alcanzar jamás vendrán a la iglesia a ver un puñado de actores inexpertos que presentan un espectáculo casero con muy poco talento. Quiero decirles que aparte de la política no hay otro campo de actividad en que haya tantas palabras y tan pocas obras, tanto viento y poca lluvia. La pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer respecto a la hermosa y asombrosa adoración que Dios nos llama a brindarle? Prefiero adorar a Dios que realizar cualquier otra actividad de las que sé que existen en este vasto mundo. Ni siquiera quiero contarle el número de himnarios que tengo en mi estudio. No tengo el talento para cantar bien, pero eso no le importa a Dios. Él piensa que soy una estrella de ópera. Dios me escucha mientras le canto los viejos himnos traducidos del francés y el latín al inglés. Dios me oye mientras le canto los viejos himnos griegos que cantaba la iglesia oriental, los salmos escritos en métrica y muchas otras canciones sencillas y compuestas por Watts, Wesley y tantos otros. Hablo en serio cuando digo que prefiero adorar a Dios que hacer cualquier otra cosa. Quizás usted responda, si usted adora a Dios, no hace nada más, pero eso solo revela que usted no ha hecho su tarea, porque lo hermoso de la adoración es que nos prepara y nos capacita para todas las otras tareas importantes que debemos realizar para Dios. Escúcheme, prácticamente toda gran obra que se ha hecho en la Iglesia de Cristo desde los remotos tiempos del apóstol Pablo ha sido realizada por personas que brillaban con la radiante adoración a Dios. Al estudiar la historia de la Iglesia comprobaremos que los fervientes adoradores también fueron los grandes obreros de Dios, aquellos grandes santos cuyos himnos cantamos hoy con ternura, eran activos en su fe, a tal punto que vale la pena preguntarnos cómo fue posible que realizaran todas las cosas que hicieron. Los grandes hospitales surgieron de los corazones de fervientes adoradores. Las instituciones mentales nacieron en el corazón de hombres y mujeres llenos de compasión y adoración. Y también es válido decir que cuando la iglesia sale de su letargo y se despierta de su sueño para entrar en el mover del avivamiento y la renovación espiritual, siempre ha habido adoradores promoviendo el asunto. Cometemos un error si nos quedamos quietos y decimos, pero si nos entregamos a la adoración, nadie hará nada. Por el contrario, si nos entregamos al llamado que Dios nos hace a la adoración, todo el mundo hará más de lo que está haciendo hasta el momento, porque sólo en ese momento lo que todos hacen tendrá significado e importancia. Esas obras tendrán una calidad de eternidad, serán oro, plata y piedras preciosas, no madera, heno y hojarasca. La pregunta aquí sería, ¿por qué deberíamos estar en silencio respecto a las maravillas de Dios? Deberíamos más bien unirnos con gozo a Isaac Watts en uno de sus himnos de adoración. Y cito este himno precioso que él escribió. Bendice, oh alma mía, al Dios viviente. Trae a casa tus pensamientos que deambulan por el extranjero. Que todas las capacidades que hay dentro de mí se unan en el trabajo y la adoración de la divinidad. Bendice, oh alma mía, al Dios de gracia. Sus favores llaman a tu más noble alabanza. ¿Por qué dejar que las maravillas que Él ha hecho se pierdan en el silencio y se olviden? Que toda la tierra confiese su poder, que toda la tierra adore su gracia. Los gentiles y los judíos se unirán en el trabajo y la adoración de la divinidad. No puedo decidir por usted, pero quiero estar entre los que adoran. No quiero ser solamente una parte en una grandiosa maquinaria eclesiástica en la que el pastor mueve las palancas para que la máquina ande. Usted sabe a qué me refiero. El pastor ama a todos y a todos los ama a él, para eso le pagan. Deseo que retornemos a la adoración
Entonces cuando la gente entre a la iglesia sentirá instantáneamente que están en medio de un pueblo santo, el pueblo de Dios. Entonces testificará de cierto: Dios está en este lugar. El capítulo 2 de este libro, que se titula ¿Qué pasó con la adoración?, de A.W. Tozer, es un capítulo precioso, y la cita se encuentra en Efesios capítulo 2 del verso 1 al verso 10. La palabra dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo; por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El nuevo nacimiento es el requisito para la verdadera adoración. Hay muchas ideas extrañas con respecto a Dios en nuestra época, y por eso hay toda clase de sustitutos para la verdadera adoración. En muchas ocasiones he oído a diferentes cristianos decir: creo que realmente no conozco mucho a Dios. Si esa confesión es verdadera, las personas deberían ser también lo suficientemente honestas como para hacer una confesión paralela: creo que realmente no sé mucho sobre la adoración. En efecto, las creencias básicas con respecto a la persona y a la naturaleza de Dios han cambiado tanto que ahora encontramos entre nosotros hombres y mujeres a los que les resulta fácil ufanarse de las bendiciones que reciben de parte de Dios, sin experimentar jamás el deseo de conocer el verdadero significado de la adoración. Experimento una reacción inmediata a un malentendido tan extremo sobre la verdadera naturaleza de un Dios santo y soberano. La primera es que creo que la última cosa que Dios desea es tener hijos mundanos con pensamientos superficiales que se ufanen de Él. Mi segunda reacción es que al parecer no se reconoce bien que el supremo deseo de Dios es que cada uno de sus hijos lo amemos y lo adoremos, tanto que estemos continuamente en su presencia en espíritu y en verdad. Eso es verdadera adoración. Cuando a Jesucristo se le pide que tome el lugar que le corresponde, sucede algo extraordinario, milagroso y transformador en el alma del hombre. Eso es exactamente lo que Dios esperaba que sucediera cuando ejecutó el plan de salvación. Tenía la intención de convertir personas rebeldes en adoradoras, restaurar en los hombres y las mujeres el valor de la adoración que nuestros primeros padres conocieron cuando fueron creados. Cuando experimentamos esta preciosa realidad en nuestras vidas, dejamos de esperar a que llegue el domingo para poder ir a la iglesia y adorar. La verdadera adoración a Dios debe ser una condición constante y consistente, o un estado de la mente del creyente, siempre que se sustente en el reconocimiento del amor y fervor, los cuales están sujetos en esta vida a diferentes grados de perfección e intensidad. Es preciso mencionar otros aspectos sobre el enfoque actual con relación a la adoración. A diferencia de lo que se dice y se practica en las iglesias, la verdadera adoración no es algo que hacemos con la esperanza de ser piadosos. Es indudable que muchas personas que tienen un sincero deseo de practicar la verdadera religión enfatizan que es necesario asistir fielmente a los servicios de adoración. Necesitamos preguntarnos
¿Qué nos enseña las Escrituras con relación a la comunión que existe entre Dios y los hijos que ha redimido? La verdad que encontramos en la Biblia es sencilla y nos llena de esperanza. Puesto que hemos sido hechos a su imagen, poseemos en nuestro interior la capacidad de conocer a Dios y el instinto de adorarlo. En el mismo momento en que el Espíritu nos concede su vida por medio de la regeneración, todo nuestro ser reconoce la semejanza que tenemos con Dios y vibra lleno del gozo que brota espontáneamente como consecuencia de esta comprensión. Esa respuesta que se produce al interior de nuestro ser, una respuesta al perdón y a la regeneración, evidencia el milagro del nacimiento celestial, sin el cual no podemos ver el reino de Dios. Podemos aseverar con certeza que a Dios le complace comunicarse con nosotros a través de nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. El deseo que hay en el corazón de Dios se manifiesta en la verdadera creencia que enseña el Nuevo Testamento. Es un intercambio continuo y sin restricción de amor y verdades entre Dios y las almas de los redimidos. De hecho, resulta imposible considerar este tipo de relación sin aceptar que la obra principal del Espíritu Santo es restaurar las almas perdidas a una comunión íntima con Dios por medio del lavamiento de la regeneración. Para lograr esto, primero le revela Cristo al corazón penitente. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto lo encuentran en 1 Corintios 12:3. Consideremos también las palabras que Cristo le expresó a sus discípulos sobre los poderosos rasgos de la luz que brotan de su ser y que iluminarán el alma de las nuevas criaturas en Dios. Juan capítulo 14:26. La palabra dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recuerde que llegamos a conocer a Cristo solo en la medida que el Espíritu nos lo permite. Deberíamos estar agradecidos al descubrir que el deseo de Dios es conducir todo corazón dispuesto a las profundidades y a las alturas del conocimiento divino y la comunión. Tan pronto Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, podemos decir: «Oh Abba Padre», y empezamos a adorar. Pero probablemente aún no lo estemos haciendo en todo el sentido de esta palabra neotestamentaria. Dios desea llevarnos a mayores niveles de profundidad con Él, estimados oyentes. Tenemos mucho que aprender en la escuela del Espíritu Santo, el cual quiere guiarnos en nuestro amor a aquel que nos amó primero. Quiere cultivar en nuestro interior la adoración y la admiración de la cual es digno. Desea revelarnos a cada uno el bendito elemento de la fascinación espiritual en la verdadera oración. Dios quiere enseñarnos el asombro que surge cuando nos llenamos de un entusiasmo moral en nuestra adoración, extasiados con la revelación de quién es Dios. Él quiere que nos maravillemos con la inconcebible grandeza, magnitud y esplendor del Dios Todopoderoso. No existe ninguna experiencia humana que pueda sustituir esta clase de adoración y esta clase de respuesta producida por el Espíritu ante el Dios que nos creó, nos redimió y nos gobierna. Sin embargo, encontramos en muchas partes una clara y continua sustitución de la adoración. Me refiero a la irresistible tentación que tienen los creyentes del ocuparse constantemente, en cada hora del día, en actividades religiosas. No podemos negar que definitivamente esa es una idea eclesial del servicio. Muchos de nuestros sermones y gran parte de nuestra enseñanza eclesiástica contemporánea descansan en la idea de que toda certeza el plan de Dios para nosotros es que estemos ocupados, ocupados y más ocupados, porque es la mejor causa en el mundo en la que nos podemos involucrar. Pregunta aquí es: ¿podríamos atrevernos a preguntarnos cómo fue posible que llegáramos
a este estado? Si usted está dispuesto a hacerse esa pregunta, yo estoy dispuesto a tratar de responderla. De hecho, la responderé haciendo otra pregunta obvia, y es, ¿cómo puede nuestra aproximación a la adoración ser más vital de lo que es cuando muchos de los que nos guían, tanto desde el púlpito como desde las sillas, nos dan una indicación tan pobre de que la comunión con Dios es deleitable más allá de lo que se puede expresar? Piense por un instante en el conocimiento que posee sobre el Nuevo Testamento y estará de acuerdo en que esa es exactamente la enseñanza sobre la verdadera adoración, que Jesús les estaba obviamente comunicando a los inflexibles fariseos que se consideraban justos en su propia opinión. Eran obviamente ellos religiosos en su vida diaria, tenían una apariencia de piedad y conocían bien las formas de adoración, pero en su ser interior existían malas actitudes, fallas e hipocresías, las cuales hicieron que Jesús los describiera como sepulcros blanqueados. La única justicia que conocían y entendían era su forma externa de justicia, que se basaba en mantener un nivel alto de moralidad externa, puesto que veían a Dios como un ser tan estricto, austero e inmisericordia como lo eran ellos. Su concepto de la adoración era necesariamente bajo e indigno. Para un fariseo el servicio a Dios era una carga que no amaba, pero de lo cual no se podía escapar sin sufrir una pérdida demasiado grande como para poder soportarla. Dios, en la perspectiva fariseica, no era un Dios con el cual fuese fácil vivir. Por eso su religión diaria se volvió rigurosa y dura, sin ningún rastro de amor y verdadero en ella. De los seres humanos se puede decir que tratamos de parecernos a nuestro Dios. Si lo concebimos como alguien riguroso, implacable y duro, así nos volveremos. Pero la bendita y esperanzadora verdad es que Dios es el más agradable de todos los seres y deberíamos experimentar un placer inefable en nuestra adoración. Creo que es necesario repetir esta parte. Dios es el más agradable de todos los seres y deberíamos experimentar un placer inefable en nuestra adoración. El Dios vivo ha estado dispuesto a revelarse ante nuestros necesitados corazones y quiere que sepamos y comprendamos que es todo amor y que quienes confían en Él no necesitan conocer nada más que ese amor. Dios quiere que sepamos que es justo y con toda seguridad no condenaría al pecador, y Él desea que el pecador se arrepienta. Nos ha comunicado con una con una claridad abrumadora, que por medio de la sangre del pacto eterno puede actuar en favor de nosotros como si jamás hubiésemos pecado. Lo que un fariseo no entendía es que Dios se relaciona con los que ha redimido por medio de una comunión sencilla y desinhibida que le produce descanso y santidad al alma. El Dios que nos ha redimido en amor por medio de los méritos de su eterno Hijo no es irracional ni egoísta, tampoco es temperamental. Tal como es hoy, lo será mañana y al siguiente día y el próximo año. El Dios que desea nuestra comunión y amistad no es difícil de complacer, aunque puede ser difícil de satisfacer. Solo espera de nosotros lo que Él mismo ha suplido. Está muy dispuesto a aceptar cualquier sencillo esfuerzo que hacemos por complacerlo e igual de dispuesto a pasar por alto nuestras imperfecciones cuando sabe que estamos procurando hacer su voluntad. Es verdad que el Dios que amamos en ocasiones nos disciplina, pero incluso eso lo hace con una sonrisa, la sonrisa tierna y orgullosa de un padre que derrama su satisfacción sobre un hijo imperfecto, pero prometedor que viene a él todos los días para parecerse más y más a aquel de quien es hijo. Deberíamos deleitarnos en el gozo de creer que Dios es la suma de toda la paciencia y la verdadera esencia de la bondad y la buena voluntad. La forma
en que más lo agradamos no es tratando frenéticamente de ser bueno, sino arrojándonos en sus brazos con todas nuestras imperfecciones y creyendo que Él entiende todo y aún así nos ama. La parte gratificante de todo esto es que la relación entre Dios y el alma redimida nos es revelada por medio de una conciencia personal. Esa conciencia no viene por medio del cuerpo de creyentes, sino que le es otorgada al individuo y al cuerpo por medio de los individuos que lo componen. Es algo consciente, no se queda por debajo del umbral de la conciencia para obrar de forma desconocida en el alma. Esta comunicación, esta conciencia no es un fin, sino un comienzo. Es el punto de realidad donde iniciamos nuestra comunión, amistad e intimidad con Dios. Pero el punto en el cual nos detenemos todavía no ha sido descubierto por ningún hombre, pues no hay límite ni final en las misteriosas profundidades del Trino Dios que nos ha salvado. Cuando llegamos a esta dulce relación, empezamos a aprender lo que es una reverencia asombrosa, una adoración incomparable, una fascinación increíble, una noble admiración de los atributos de Dios y un silencio inevitable que se produce cuando sabemos que Dios está cerca. Quizá usted nunca antes se haya dado cuenta de esto, pero todos estos elementos en nuestra percepción y conciencia de la divina presencia son parte de lo que la Biblia llama el temor de Dios. Podemos tener 1.000.000 de temores en nuestras horas de dolor o en las amenazas del peligro o ante la expectativa del castigo de la muerte. Lo que necesitamos reconocer plenamente es que el temor de Dios que la Biblia enseña jamás puede ser inducido por algún tipo de amenazas o castigos. El temor de Dios es una reverencia asombrosa de la cual escribió el gran Faber. Yo diría que puede estar en cualquier rango entre su forma más básica, el terror del alma culpable ante un Dios santo, hasta el fascinante ensimismamiento de un santo postrado en adoración. Hay muy pocas cosas absolutas en nuestras vidas, pero yo creo que temor reverente de Dios, mezclado con amor, fascinación, asombro, admiración y devoción, es el estado más deleitable y la emoción más purificadora que el alma humana puede llegar a conocer. Sé por experiencia propia que yo no podría vivir mucho tiempo como cristiano sin esta conciencia interior de la presencia y la cercanía de Dios. Me imagino que hay personas que son lo suficientemente fuertes para vivir día tras día con base en la ética, sin ninguna clase de experiencia espiritual íntima. Dicen que Benjamin Franklin era de ese tipo de hombre. No era cristiano sino deísta. Whitefield oraba por él y le dijo que lo estaba haciendo, pero Franklin le respondió: creo que no está sirviendo para nada porque todavía no soy salvo. Franklin hacía lo siguiente: llevaba un registro diario en una serie de gráficas cuadradas que representaban virtudes como la honestidad, la fidelidad, la caridad y probablemente una decena más de estas. Las ubicaba en una especie de calendario y cuando había violado una de las virtudes tomaba nota. Cuando pasaba un día o un mes sin haber roto ninguno de sus propios mandamientos, consideraba que estaba obrando muy bien como ser humano. La pregunta aquí es, ¿un gran sentido de ética es este? Yo creo que sí. Otra pregunta que surge es, ¿algún sentido de lo divino? Si usted mira todo lo que le he dicho, en Franklin, pues no hay nada de lo divino. No hay ningún rastro de algo espiritual. No hay adoración ni reverencia. No hay temor de Dios ante sus ojos. Todo esto según su propio testimonio. Yo no pertenezco a esa clase de hombres. Solo puedo ser justo guardando el temor de Dios en mi alma y deleitándome en el fascinante momento de la adoración. Aparte de eso, no conozco ningún otro tipo de reglas. Lamento mucho que este poderoso sentido de temor piadoso haga tanta falta en las iglesias de hoy. Su ausencia es una señal. El temor
de Dios debería estar sobre nosotros como la nube estuvo sobre Israel. Debería caer sobre nosotros como un manto dulce e invisible. Debería ser una fuerza que condicionara nuestras vidas interiores. Debería proveer sentido a cada texto de las Escrituras y convertir cada día de la semana en un día santo. Debería tornar cada lugar que pisamos en tierra santa. Nos estremecemos con muchas clases de temores, temor al comunismo, temor al colapso de la civilización, incluso temor a ser invadidos por seres de otro planeta. Los hombres creen saber qué significa el temor, pero de lo que estoy hablando es del asombro y la reverencia ante un Dios amoroso y santo. Esa clase de temor solo puede ser producida por la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés hubo un gran temor en toda la multitud. Sin embargo, no sentían miedo de nada. Un hijo de Dios, estimado oyente, que ha sido perfeccionado en el amor, no tiene temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Con todo, entre tantas personas que existen, alguien así es la clase de persona que más teme a Dios. Observemos al apóstol Juan como un ejemplo. Cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, Juan fue uno de los que salió corriendo. Probablemente tenía miedo de ser arrestado y llevado a prisión. Tenía temor al peligro, temor al castigo y temor a ser humillado. Pero tiempo después, el mismo Juan, exiliado en Patmos por causa del testimonio de Jesucristo, vio a un hombre asombroso de pie en medio de unas lámparas de oro. El hombre estaba vestido con una túnica blanca y ceñido con un cinto de oro. Sus pies eran como el bronce bruñido y una espada brotaba de su boca. Su cabello era blanco como la nieve y su rostro brillaba como el sol en su esplendor. El asombro, la reverencia, la fascinación y el temor repentinamente se concentraron con tal fuerza en la persona de Juan que simplemente cayó al piso inconsciente. Luego este sacerdote santo, el cual Juan comprendió después que era Jesús mismo, con las llaves de la muerte y el infierno en su mano, vino y levantó a Juan y le volvió a dar vida. Entonces Juan ya no tuvo temor ni se sintió amenazado. Experimentó una clase de temor diferente, un temor divino. Fue algo santo y Juan lo sintió. Estimados oyentes, creo que nos hace mucha falta en la actualidad experimentar la presencia de Dios en medio nuestro para que produzca un sentido de temor y reverencia divinos. Es imposible inducir ese temor por medio de la apacible música de un instrumento y de luces que brillan a través de unos vitrales con hermosos diseños. Tampoco se puede inducir sosteniendo un pan en la mano y aseverando que eso es Dios, mucho menos por medio de un estado frenético de éxtasis emocional. Lo que las personas sienten en la presencia de esa clase de paganismo no es el verdadero temor de Dios, solo es una experiencia que genera un temor supersticioso. El verdadero temor de Dios es algo hermoso, porque es adoración, es amor, es veneración, es una felicidad moral muy alta por lo que Dios es. Es un deleite tan grande que si Dios no fuese, el adorador tampoco querría existir. Él podría fácilmente orar: mi Dios sigue siendo como eres, o hazme morir. Mi Dios sigue siendo como eres, o hazme morir. No puedo pensar en otro Dios fuera de ti. La verdadera adoración ha de ser realizada de forma personal, en esperanza y amor a Dios, de tal forma que la idea de cambiar nuestro afecto jamás existe, ni siquiera de forma remota. Ese es el significado del temor de Dios. Puesto que la adoración está tan ausente hoy, debemos preguntarnos entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por reconstruir el velo del templo? ¿Usamos medios artificiales para tratar de inducir algún tipo de adoración? Yo creo que sí. Pienso que el diablo debe estarse riendo en el infierno y creo que Dios debe sentirse muy triste,
pues no hay temor de Dios en nuestros ojos. Juan 4, del verso 19 al 24, las Escrituras dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mucho de lo que se llama adoración no lo es, estimados oyentes. Todo el contenido y las verdades de la Biblia nos enseñan que Dios, quien no necesita nada, desea obviamente la adoración y la alabanza de los hijos que ha creado. Esa conclusión no es solamente un asunto de algunas porciones bíblicas. Nuestro Señor Jesús lo expresó con claridad y certeza cuando estuvo en esta tierra. Lucas 4:8 dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No existe una sola tribu en todo el planeta que no tenga algún tipo de religión y alguna forma de adoración. Los seres humanos poseen un instinto hacia la adoración. En una ocasión escribí una editorial en la que señalé mi punto de vista sobre el hecho de que cuando un hombre se postra de rodillas, levanta sus manos y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, está haciendo lo que le parece natural. Un hombre anciano al leer la editorial hizo una excepción vehemente al respecto. Me escribió que solo un editor completamente liberal diría que la adoración es un asunto natural para los seres humanos. El hecho es que Dios nos hizo para adorarlo, y si no hubiéramos caído con Adán y Eva, la adoración sería la actitud más natural de todos nosotros. Pecar no es algo natural para Adán y Eva, pero desobedecieron y cayeron. Perdieron de este modo el privilegio de la perfecta comunión con Dios, el Creador. El pecado no es algo natural. Dios nunca planeó que fuera parte de nuestra naturaleza. La esencia de este importante asunto es que Dios todavía desea adoración, pero debemos aprender que no podemos hacerlo a nuestro antojo y adorar a Dios como nos parezca. La pregunta que surge aquí es: ¿alguna vez ha pensado en las palabras de nuestro Señor Jesús cuando se refirió a cierto grupo de personas religiosas de su época y dijo: ¿vosotros adoráis lo que no sabéis? Me atrevo a decirle que Jesús estaba en efecto enfatizando una verdad fundamental sobre la adoración. Los seres humanos tienen toda la posibilidad de encontrar formas de adoración aparte de Cristo y de la salvación que Él ofrece. Necesito incluso ir más allá de esta aseveración para señalar una verdad similar y paralela. La experiencia religiosa auténtica también es posible aparte de Cristo. Espero que no me malinterprete y me tilde de hereje. Es cierto, acabo de decir que puede haber adoración aparte de Cristo y que puede haber una experiencia religiosa aparte del Señor, pero no dije, porque no lo creo, que tales experiencias religiosas o formas de adoración sean aceptables a Dios. Hay ciertas clases de adoración que Dios no aceptará, aunque estén dirigidas a Él y tengan la intención de que Él las acepte. La Biblia registra que cuando Jesús estuvo enseñando en la tierra le dijo a sus oyentes que llegaría el día en que las personas le dirían: no hicimos milagros en tu nombre, no profetizamos en tu nombre en las calles. ¿Recuerda usted la rigurosidad y la precisión de la respuesta de Dios? Dios les dice: nunca os conocí, apartaos de mí. Los seres humanos deben aprender a no equivocarse con respecto a la naturaleza de la verdadera adoración, la cual siempre es en espíritu y verdad. Es totalmente factible tener una experiencia religiosa y formas de adoración que no son aceptables a Dios en absoluto. El apóstol Pablo les escribió algo sencillo, conciso y contundente
a los primeros cristianos que conformaban la iglesia de Corinto. Pablo tenía una profunda certeza de que las personas pueden tener una experiencia de adoración que no es conforme a la voluntad de Dios, razón por la cual esa adoración no sería jamás aceptada por Dios. Observe lo que Pablo declara. En 1 Corintios capítulo 10, verso 20, él dice: Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El apóstol enseñó que cualquier forma de idolatría es abominable e inaceptable ante el Dios viviente, aunque sea una experiencia muy real para quienes la viven. Esa es una de las razones por las cuales Jesús les dijo a cierto grupo de personas: ustedes adoran lo que no saben. Es posible que alguien experimente los elementos de la adoración: admiración, humillación, rendición, apego, y no pertenezca a los redimidos. Creo que vale la pena anotar, creo que es necesario y vale la pena notar que Thomas Carlyle, en su escrito Héroes y Adoración Heroica, nos advirtió que no cometiéramos el error de pensar que las grandes religiones paganas del mundo son una farsa. Carlyle aseveró eso después de realizar su investigación. En efecto, donde tales religiones no son una farsa, él decía que todas las religiones están guiando a los hombres al infierno. Pero hay una creencia verdadera, y es depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hace algunos años estuve en México y me llamó la atención ver una iglesia muy antigua. Entré al recinto después de despojarme de mi sombrero y observé que el piso de la iglesia era de tierra. Hice una pausa para mirar con detenimiento las estatuas y los grabados. Entonces vi a una anciana mujer que entraba al templo. Llevaba consigo una pequeña bolsa con algunas cosas que había comprado. Caminó y se arrodilló justo a una estatua de la Virgen María. Observó con profunda devoción, súplica y deseo los rasgos faciales de la inanimada imagen. Yo pensé: esa es la clase de anhelo y deseo espiritual que me gustaría ver que las personas derramaran ante el Señor verdadero. En mi mente no había la menor duda de que esa mujer estaba manifestando verdadera adoración. Claro que la experiencia de ella era muy real, pero era mal conducida y mal dirigida. Quería ella adorar, pero obviamente su adoración estaba derramada sobre una imagen inerte que no daba beneficio en ningún sentido. Hay muchas clases de adoración que Dios jamás aceptará. La adoración de Caín en el Antiguo Testamento no fue aceptada porque no reconoció la necesidad de la expiación por el pecado para restablecer la relación entre nuestro santo Dios y los pecadores. Caín quería agradar a Dios en la adoración, pero no ofreció un sacrificio de sangre. En cambio, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, la cual probablemente estaba constituida por hermosas flores y una canasta de frutas. Al ver que Dios fruncía el ceño ante su ofrenda, la actitud y la respuesta de Caín parece poderse resumir con la siguiente frase: no tengo la mejor idea sobre ese asunto del pecado y la expiación. El rechazo de Dios y la aceptación de los primogénitos de las ovejas de Abel molestaron tanto a Caín que decidió matar a su hermano. Estimados oyentes, escuchen bien. El tipo de adoración que Caín le ofreció a Dios tiene tres llaves graves y elementales. En primera instancia está la idea incorrecta de que Dios no es como realmente lo es. Esto está relacionado con la persona y el carácter del Dios santo y soberano. ¿Cómo puede alguien adorar a Dios de una forma aceptable sin saber cómo es Dios realmente? Caín realmente no conocía el verdadero carácter de Dios. No creía que el pecado del hombre era algo de eterna importancia para Dios. En segundo lugar, está el error de pensar que el hombre posee una relación con Dios, cuando en realidad no es así. Caín asumió que merecía ser aceptado por el Señor sin ningún tipo de intermediario. Se rehusó a aceptar el juicio del Señor según el cual el hombre ha sido separado de Dios por el pecado.
En tercer lugar, el registro del Antiguo Testamento nos muestra que Caín, al igual que lo ha hecho una multitud incontable de hombres y mujeres a lo largo de la historia, asumió erróneamente que el pecado no es un asunto realmente serio. Si los seres humanos revisaran y consideraran los registros históricos, descubrirían con claridad que Dios odia el pecado porque es un Dios santo. El Señor sabe que el pecado ha llenado el mundo de dolor y amargura y nos ha robado el propósito y el gozo primordial de la vida, que es el de adorar a nuestro Dios. La clase de adoración que Caín ofreció fue inadecuada, no tenía un significado verdadero. Al aplicar esa enseñanza a nuestro mundo actual, le aseguro que yo no pasaría una hora en ninguna iglesia que se rehúse a enseñar la necesidad del derramamiento de sangre para la remisión del pecado por medio de la cruz y los méritos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra clase de adoración inaceptable que está representada por la actitud de los samaritanos en la Biblia. La historia del Antiguo Testamento revela que Jeroboam, el primer rey de Israel después de la división en los reinos del norte y del sur, erigió dos lugares de adoración. Quería asegurarse de que su pueblo no tuviera el hábito de adorar solo en Jerusalén. Instaló becerros de oro que se podían adorar en lugares convenientes, entre estos Betel y Dan. La herejía de los samaritanos, la práctica de elegir que nos gusta adorar y rechazar lo que no nos gusta, está ampliamente difundida en la actualidad. De hecho, ha generado todo un nuevo campo de estudio para la psicología aplicada y el humanismo cubierto con una variedad de disfraces religiosos. En este contexto, los hombres y las mujeres se convierten en jueces de lo que el Señor ha dicho. En lugar de ponerse de rodillas y permitir que el Señor los evalúe, se ponen en pie con orgullo y evalúan al Señor. Recibí el informe de una reunión de jóvenes celebrada en una inmensa y famosa iglesia en Toronto. El orador invitado fue llevado a esa ciudad para que le diera el siguiente consejo a los jóvenes cristianos modernos. No crean nada de la Biblia que no encaje con su propia experiencia. Si usted es de los que escoge, quizás haya elegido la belleza de la naturaleza como el medio por el cual se anima a adorar. O usted también puede ser el tipo de personas que piensan que la adoración proviene de la música. En ese caso, hablará de música que inspira la mente y eleva el espíritu a un estado de éxtasis. Puesto que hemos mencionado la naturaleza y la inclinación que algunas personas tienen a que su adoración empiece y termine con las obras de la creación, me gustaría dejar registradas algunas ideas en este texto. Escuche bien. Si usted realmente se entrega al estudio de las Escrituras, descubrirá que el Antiguo Testamento es una rapsodia maravillosa sobre la creación, empezando por Moisés. Después de leer las instrucciones de Levítico, encontrará que este maravilloso profeta de Dios se siente asombrado al desarrollar una aguda conciencia de la presencia de Dios en toda la creación. En la última parte del libro de Job, uno queda maravillado por lo sublime del lenguaje utilizado para describir el mundo que nos rodea. Lea los Salmos y encontrará a David literalmente danzando, embelesado, deleitándose al mirar las maravillas de la creación de Dios. Empiece a leer el libro de Isaías y se encontrará con escenas nobles que no son fruto de la emoción del profeta, sino del maravilloso mundo de Dios que Isaías pudo mirar. Estos hombres, que se pueden contar entre los más santos y piadosos del mundo antiguo, revelaron en sus escritos que se sentían plenamente enamorados de la belleza natural que los rodeaba, pero siempre vieron la naturaleza como la obra de arte de un creador glorioso, todopoderoso y absolutamente sabio. Permítame hacer una observación más sobre nuestra civilización actual. Considero que es un hecho triste y lamentable el que en su mayoría las gentes de nuestras épocas parecen leones de zoológico nacidos en cautiverio. Nacen en hospitales, andan por andenes de concreto, respiran aire contaminado y finalmente vuelven al hospital a morir. Nunca tienen la oportunidad de sentir la tierra en sus pies. En el medio en el que nos desenvolvemos no es común que la belleza de la naturaleza le sea comunicada a nuestro ser. Casi nunca alzamos nuestros ojos para contemplar el cielo que Dios creó, excepto cuando un avión atraviesa el firmamento o cuando queremos saber
qué ropa vestir por causa del clima. Parece absurdo, pero en medio de la innumerable cantidad de maravillas creadas, hemos perdido de forma casi imperceptible la capacidad de asombrarnos. Si el Espíritu Santo descendiera otra vez como al inicio de la Iglesia y visitara las congregaciones con el dulce y ardiente poder del Pentecostés, nos convertiríamos en cristianos más grandiosos y en seres más santos. Aún más, seríamos mejores poetas y artistas más inspirados. Amaríamos a Dios y su universo con mayor intensidad. Los hombres siguen tratando de convencerse a sí mismos de que hay muchas formas correctas de adorar, pero en su revelación Dios nos ha enseñado que Él es espíritu, y los que le adoran a Él deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios quita el tema de la adoración de las manos de los hombres y lo pone en las manos del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de adorar a Dios si no se nos imparte por parte del Espíritu Santo. La operación del Espíritu de Dios es la que nos capacita para adorar a Dios de una forma aceptable por medio de la persona de Jesucristo, que es Dios mismo. Por ende, la adoración se origina en Dios, llega a nosotros y sale de nosotros como si fuese reflejada por un espejo. Dios no acepta ningún otro tipo de adoración. Vivimos en un mundo al revés en el cual muchísimas personas no tienen nada de claridad con respecto a lo que creen o a lo que deberían creer. La mayoría de esas personas se excusan diciéndonos que están buscando la verdad. Algunas iglesias tienen también ese eslogan y aseveran que quienes asisten a una congregación no tienen que creer nada sino simplemente buscar la verdad. Quienes no se enfocan en el nuevo nacimiento o la guía del Espíritu Santo responderán al impulso natural que tenemos de adorar algo. Si este tipo de personas no tienen mucha educación, quizás maten un pollo, se pongan las plumas en la cabeza y bailen en círculo. A esas personas las llamamos brujos. Pero si tienen educación, quizás escriban poesía y digan algo semejante a lo que dijo Edwin Marhall en su escrito titulado Hice una peregrinación para encontrar a los dioses. Marhall escribió: Vi su mano brillante enviándome señales desde el sol. En mi caso jamás tuve este tipo de señales. Vivimos en un país en el que hay Biblias disponibles en todo lado y el Evangelio se predica con fidelidad. Con todo, los hombres buscan a Dios en altares antiguos, en tumbas y en lugares oscuros y sucios. Corazón finalmente terminan creyendo que Dios les está enviando señales desde el sol. Es algo absurdo. Generalmente hay personas que se molestan conmigo cuando digo que necesitamos desenmascarar este tipo de buscadores de entre comillas de la verdad. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para decirle al mundo que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Es preciso que intervengan el Espíritu Santo y la verdad. No podemos adorar solo en el espíritu porque el espíritu sin verdad queda indefenso. Tampoco podemos adorar solo en verdad porque caemos en la teología sin fuego. La adoración debe ser en espíritu y en verdad. Es necesario que estén presentes la verdad de Dios y el Espíritu del Señor. Cuando una persona se rinde al Señor, cree la verdad de Dios y es llena del Espíritu Santo, incluso el susurro más sencillo es un acto de adoración. El hecho trágico y encueto es que el esfuerzo que hacen muchas personas para adorar es inaceptable ante Dios, porque sin una infusión del Espíritu Santo no puede haber verdadera adoración. Esto es algo serio. Me resulta difícil descansar en paz durante todas las noches, a sabiendas de que millones de personas religiosas simplemente tienen tradiciones eclesiales y costumbres religiosas, pero no logran acceder a Dios. Debemos adorar humildemente a Dios en espíritu y en verdad. Y para concluir esta parte de este precioso libro, podría decir que cada uno de nosotros está frente a la verdad para ser evaluado y resulta claro que la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios, lejos de ser un lujo opcional en nuestras vidas como cristianos, debe ser una gran necesidad. Soy su amigo Gabriel, que Dios
los bendiga.